Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tratar sobre uno de los temas más importantes de la Edad Media, el Imperio Carolingio. Además, hablaremos sobre uno de los personajes más importantes de la Europa medieval, que fue Carlomagno. Como todos nosotros recordamos seguramente, a finales de la Edad Antigua se va a producir la invasión de los pueblos bárbaros a Europa. El Imperio Romano Occidental sería finalmente invadido por estos pueblos que provenían fuera de sus fronteras. Ustedes recordarán seguramente algunos de ellos, ya que lo hemos mencionado en algún video anterior. Estuvieron los pueblos bárbaros llamados germanos, que en su conjunto van a tomar las diferentes zonas del Imperio Romano y van a formar lo que en la Edad Media se llamaron los reinos bárbaros. Mencionamos, por ejemplo, a los pueblos anglosajones, mencionamos, por ejemplo, también al pueblo de los visigodos, al pueblo de los ostrogodos, y uno de ellos justamente va a ser el que va a dar origen a este imperio llamado el Imperio Carolingio. Así que remontémonos a los tiempos en la que estos pueblos van a invadir Roma y ahí se encontrará el origen de esta civilización de la Edad Media. Muy bien, hablábamos justamente del Reino Franco. Es el Reino Franco, uno de estos pueblos bárbaros que van a tomar Roma. Al hacerlo, uno de los personajes más destacados que vamos a encontrar aquí va a ser el rey Clodoveo. Este jefe bárbaro, Clodoveo, va a fundar la primera dinastía de reyes del Reino Franco. Esta dinastía se llamó la dinastía Merovingia. La dinastía Merovingia va a gobernar el Reino Franco durante un tiempo. Sin embargo, con los años, algunos de sus gobernantes van a delegar funciones en personajes que formaban parte de su nobleza, de la nobleza cercana a ellos. Estos nobles van a ser llamados los mayordomos de palacio. Al entregar este poder a los mayordomos, que eran poderes tanto políticos como también militares, a estos integrantes de la dinastía merovingia se les va a llamar por ello como los reyes holgazanes. Entonces van a ser los reyes holgazanes los últimos integrantes de esta familia de los merovingios. El último rey holgazán finalmente sería un personaje llamado Childerico III. Childerico III se convierte de esta manera en el último rey holgazán. Él finalmente va a ser depuesto por uno de sus mayordomos, justamente. La propia nobleza merovingia va a conspirar contra Childerico. Hay que decirlo también, esto fue apoyado también por la iglesia para que suceda así, y se va a producir finalmente un cambio de gobierno, y eso conllevó también a un cambio de dinastía. Este mayordomo se llamó Pipino Herestal, conocido también en la historia como Pipino el Breve. De esta manera, Pipino el Breve, este nuevo rey, va a fundar otra dinastía conocida como la dinastía de los reyes carolingios o dinastía carolingia. Va a haber un cambio de familia en el gobierno y justamente va a ser el hijo de Pipino el Breve quien se va a convertir en el máximo representante y el más importante de esta familia. Va a ser Carlo Magno, Carlo Herestal, o llamado también Carlo Magno. Hay que decir sobre el Imperio Carolingio que tiene algunas características particulares. Una de ellas fue su gran poderío militar, ¿no? Esto debido a los gobernantes que tuvo, pero también una constante alianza con la Iglesia católica. Si hay algo que caracterizó a estos personajes es que eran muy cercanos a la Iglesia, y por ello Carlomagno, en su afán de volver otra vez, ¿no? Volver a reconstruir el Imperio Romano y convertirse él en un emperador, es que con esta alianza que tuvo con la Iglesia se va a producir la coronación de este personaje como emperador. Esto va a ocurrir el año 800, en la Navidad del año 800, y quien va a coronar a Carlomagno como emperador va a ser nada más y nada menos que el mismo Papa, el Papa León III. Con la coronación de Carlomagno se concreta
uno de los objetivos principales que tuvo el Imperio Carolingio, que era reconstruir el Imperio Romano Occidental. Carlomagno se convierte en una especie de continuación de los emperadores romanos. Y en segundo lugar, ¿no?, otra de las cosas que va a emprender Carlomagno va a ser la difusión y la defensa que tenía él del cristianismo. Hay que recordar que durante las campañas que realizó Carlomagno, muchos de los pueblos conquistados por los carolingios no eran pueblos cristianos y él va a imponerles la religión cristiana, en este afán que él tenía de expandir el cristianismo por toda Europa. Muy bien, a continuación van a venir una serie de acciones de Carlomagno que lo van a convertir en además un gran organizador, tanto político, militar, como también cultural. Hay que recordar, por ejemplo, entre otras cosas, que Carlomagno organizó el sistema educativo de su imperio, y este sistema educativo además va a ser un legado para la Europa occidental en los siglos siguientes, organizando las escuelas a partir de un mecanismo de 3 colegios, si quieren, ¿no? 3 niveles. Las escuelas palatinas, las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales. Las primeras, las escuelas palatinas, que eran no escuelas donde se educaba a personas de la nobleza. Las segundas, las escuelas conventuales, que eran lugares donde se preparaba a aquellos que iban a cumplir funciones sacerdotales. Y en tercer lugar estaban las escuelas parroquiales, que eran escuelas donde se daba una educación más popular, digamos, ¿no?, para el pueblo. Además, Carlomagno fue un gran organizador territorial. Si bien es cierto, durante esta etapa el emperador concentró todo el poder en él, al mismo tiempo Carlomagno supo de alguna manera delegar funciones en personas de la nobleza para de esta manera llevar una mejor administración de su imperio. Para esto creó condados, ducados y marcas. Muy bien, a la muerte de Carlomagno, sin embargo, se va a producir que los herederos de este personaje no van a saber llevar como él supo hacerlo, ¿no?, la dirección del Imperio Carolingio. Lamentablemente, el hijo de Carlomagno, llamado Luis el Piadoso, no tuvo la misma capacidad de su padre para poder gobernar, y más adelante se va a producir por ello la desintegración del Imperio Carolingio. Esto ya se va a producir con los nietos de Carlomagno, es decir, con los hijos de Luis el Piadoso, quienes luego de haber entrado en un conflicto entre sí, ¿no?, van a terminar con un acuerdo llamado el Tratado de Verdún. Se va a firmar el Tratado de Verdún. Esto se va a producir el año 843. Este será el año en que se producirá la desintegración del Imperio Carolingio, el cual será repartido entre estos 3 nietos de Carlomagno. Carlos, llamado el Calvo, Lotario y Luis, llamado el Germánico. Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, de esta manera, lo que van a traer como consecuencia la división que ellos hacen del imperio es la desintegración del poder o la fragmentación del poder. Esta ha sido una pregunta muy recurrente en exámenes que se han tomado sobre cuáles fueron, ¿no?, las consecuencias de este Tratado de Verdún del año 843, y la principal sería, no sobre todo, esta desintegración o fragmentación del poder, el cual cada vez más inclusive se va a ir repartiendo, ya que estos personajes además van al mismo tiempo, ¿no?, para poder sustentar de alguna manera el poder que tenían, repartir entre nobles cada vez más tierras, y esto va a derivar al mismo tiempo en un sistema que va a ser una consecuencia de esta desintegración. Y nosotros eso ya lo sabemos, seguramente ustedes ya en estos momentos habrán adivinado qué sistema es este en el cual el poder ya está fragmentado y ya no está centralizado como había ocurrido durante esta etapa, ¿no?, en el emperador. Ahora el poder está fragmentado luego. ¿Entre quiénes? Entre estos personajes llamados los señores feudales.
y esa etapa se llamó el feudalismo. Entonces, de esta manera hemos visto cómo el Imperio Carolingio pasó de ser un gobierno fuerte, poderoso y que tenía esta ambición de expandirse, reconstruir el Imperio Romano, a finalmente, y lamentablemente para estos personajes, ¿no?, dividir el poder y dar paso a una nueva etapa que fue el feudalismo. Sobre el feudalismo, entonces, hablaremos en una próxima oportunidad y qué características tuvo este sistema económico-político. Por ahora, esto sería todo. Muchas gracias.